Estamos listos. Ya, entonces, muy buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual de matemáticas de Mr. Fernando y Miss Damari. Para comenzar, les recordamos que nos encontramos en la Semana de la Inclusión en el colegio, ¿cierto? Desde el lunes al día viernes, y nuestro lema en tiempos de pandemia: las diferencias nos enriquecen, más el respeto nos une. Para que tengamos en cuenta la importancia de que nosotros seamos inclusivos en todo sentido, no solamente en el colegio, no solamente con nuestros compañeros, sino en todo ámbito donde nosotros nos desenvolvemos, en la sociedad, en la casa, en todos los lugares. Y para reflexionar, tenemos esta frase que dice: nadie puede volver atrás y hacer de nuevo el comienzo, pero cualquiera puede comenzar ahora y hacer un nuevo final. ¿Ya? Tenemos también una pregunta que acompaña esta frase. ¿Te has equivocado con algún amigo o amiga, familiar o cercano? ¿Crees que es necesario pedir perdón? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Si quieren hacer algún comentario, pueden activar sus micrófonos o decir en el chat. Pero yo creo que más de alguien, más de alguna o alguno de ustedes, inclusive nosotros, hemos cometido errores. De repente hemos sentido que nos hemos equivocado con alguna persona cercana, alguien a quien tenemos cariño, ¿verdad? Y de repente nosotros podemos pensar que es necesario disculparnos por haber hecho algo que tal vez dañó a otra persona, pero de repente no lo hacemos, o nos da miedo, nos puede causar algún tipo de inseguridad el pedir perdón. Pero como dice aquí abajo, tenemos una buena noticia para ustedes: es que aún pueden volver a empezar. O sea, independiente de lo que nosotros podamos haber hecho, o el error que hayamos cometido, que nos hayamos equivocado, y no lo hicimos en su momento, nunca es tarde para que ustedes vuelvan a empezar y se den cuenta de que es necesario que nosotros seamos capaces de reconocer cuando nos equivocamos, y que también seamos capaces de pedir perdón, que de hecho es un gran avance, es algo que, una gran característica de nosotros las personas, los humanos, el saber reconocer nuestros errores y disculparnos. Esto también nos ayuda para que nosotros podamos aprender, porque como se dice, de los errores se aprende. Y si tú eres capaz de decir: ¿sabes qué? Amiga, mamá, papá, tío, cualquier persona, me equivoqué, disculpa. Cuesta un poquito al comienzo a lo mejor, pero si tú tienes esta costumbre y después lo formas como un hábito, parte de ti, va a ser algo natural y te vas a sentir muy bien, porque es algo que te ayuda como persona. Entonces la invitación es esa, a que nosotros seamos capaces, tengamos la confianza también en nosotros mismos de poder darnos cuenta cuando herimos a alguien, cuando nos equivocamos con alguien, sobre todo si es alguien cercano, ¿cierto? Entonces esa es la invitación que nosotros les dejamos en esta Semana de la Inclusión, y para que reflexionen, lo puedan pensar. Tal vez en alguna ocasión anteriormente cometimos algún error, y si no nos disculpamos en el momento, ya pasó esa situación, pero igual así podemos hacerlo en algún otro momento. Se puede dar la instancia, o en alguna otra ocasión en que sintamos que hicimos un daño o nos equivocamos con alguna persona, tengamos la capacidad de hacerlo. Y eso nos va a ayudar a crecer como personas. Esa es la invitación que les queremos dejar para comenzar la clase de hoy. Sí, bueno, yo igual quiero aprovechar de ampliar un poquito esa última frase, ya porque es muy útil en la vida. Aún puedes volver a empezar. También ustedes tienen que tenerla en cuenta, por ejemplo, cuando la vida se van a encontrar con objetivos que a lo mejor no logran o cosas que a veces no resultan. Pero eso no quiere decir que uno se tiene que rendir, sino que siempre uno puede volver a empezar y encontrar tal vez otro camino o otro objetivo en la vida. ¿Sí? También la quiero ampliar porque en ese sentido igual es muy útil también esa frase. ¿Ya? Vamos con la clase de hoy entonces, Miss Damari. Entonces, ahora enfocándonos en nuestra clase de matemáticas, el objetivo de hoy: resolver sistemas de ecuaciones lineales por método gráfico de forma manual y con GeoGebra. Si recuerdan lo que hicimos la clase anterior, ya estuvimos trabajando con este método gráfico de forma manual. Hoy vamos a seguir en esto, pero vamos a incluir GeoGebra, que ya van a saber de qué se trata y en qué consiste. Y se acuerdan que finalizando la clase anterior, el mister dejó esta actividad propuesta que ustedes debían resolver
gráficamente esta ecuación lineal 2 por 2. Ahora, ¿alguna de ustedes pudo resolverla? ¿Tienen por ahí sus resultados o sus consultas? ¿Los escuchamos? ¿Las leemos? Esta fue la actividad que quedó pendiente, que dijimos que la íbamos a revisar al comienzo de la clase de hoy. Sí, más que nada a ver si alguien intentó hacerla, ¿cierto? Si llegó a alguna respuesta, qué respuesta llegó. Si no pudo llegar a una respuesta, qué parte fue la que le complicó o en qué ¿Qué parte surgieron pasó? dudas, ¿cierto? Entonces, esto les sirve a ustedes para, ¿cierto?, reforzar lo que vimos en clase, ¿ya? Porque una cosa es ver cómo se resuelve un ejercicio y otra cosa es intentarlo hacer uno mismo, ¿sí? Hay cosas que de repente al ver uno no las pasa por alto. Cuando te toca a ti estar resolviendo el ejercicio, te das cuenta que cómo era que se hacía esta parte. Entonces, por eso, si surgió alguna duda, este es el momento para que me pregunten, ¿ya? ¿Alguien llegó a alguna respuesta, no? Ya. ¿Puedes activar tu micrófono? Aquí me hablan en el chat. Ujú. Yo la hice o intenté hacerla. Ya, yo la intenté hacer. Muy bien. Bueno, primero me costó harto sí hacerlo, tuve que pedir ayuda, pero intenté hacerlo. Ujú. Súper. Bueno, empecé despejando, si no me equivoco, era para sacar el valor de Y. Empecé con eso. Ya, ese es el primer paso entonces. Mira, aquí te lo voy a Sí, mostrar. Ahí está. sí, ¿Ya? exactamente, eso fue lo mismo que hice. Y me quedó eso. En realidad, esto, por ejemplo, el Y es igual a -5 menos 2x. En esa parte creo que me equivoqué porque yo puse menos 5 menos x dividido en 2. Yo creo que en esa parte me Esta equivoqué. parte de acá. No, acá al otro lado donde es en Ya. rojo. Ok, Ahí ya, ya creo que veo me por dónde equivoqué, está. pero Ujú. todo lo otro Ya. lo hice bien. Sí. Bueno, como dice su compañero, ¿cierto? Este es el primer paso, ¿ya? O sea, igual es importante que recordemos más o menos siempre, antes de intentar resolver un ejercicio, es cuál es la secuencia que voy a seguir para llegar a la respuesta, ¿sí? Y después ya entramos a la parte de cálculos, a lo mejor alguna parte del cálculo me complica, ¿ya? Pero lo primero es saber a dónde voy, ¿sí? Ya. Entonces tengo algunas preguntas ahí por el chat. Voy a explicar un poquito más o menos qué hice acá, ¿cierto? A ver si eso les ayuda y si no me preguntan de nuevo, ¿ya? Ya, una cosa importante es que cuando yo digo que voy a despejar la I, quiere decir que el I va a quedar de esta forma, positivo, ¿ya? Si todavía tiene un signo negativo, no está despejada la I, todavía hay pasos que hacer. Eh, Veamos este que es más corto primero, y después vamos al otro que es más complicado. Como yo quiero despejar el I, entonces tengo que ver si aquí tengo algún término que se está sumando o restando con ese valor. Y eso es lo primero que voy a pasar hacia el otro lado, ¿ya? Algún término que no tenga I, ¿ya? Entonces, como quiero que esto desaparezca, por decirlo de alguna forma, lo que voy a hacer es restar 2x a ambos lados, ¿ya? Entonces, si acá resto 2x, este 2x menos s se van, y por eso no queda en este lado, ya no está. Pero como es una ecuación, también tengo que hacerlo al otro lado. Entonces acá va a quedar menos 5 menos 2x, que es lo que está ahí. Y eso va a quedar exactamente igual, porque no puedo hacer nada con estos dos términos porque no son semejantes. Entonces no puedo hacer ninguna suma, ninguna resta, ¿sí? Que es lo que me está pidiendo aquí, ¿ya? Y por eso queda hasta ahí, ¿ya? El de acá, ¿cierto? No es tan sencillo, y eso lo sé al principio yo, porque veo que hay un número aquí adelante del i. Cuando vea que hay un número aquí, es porque va a tener más pasos, ¿ya? Y es lo que pasa acá. Hay un número adelante del i, entonces va a tener más pasos que el que hice recién. Pero parto igual, ¿cierto? Lo que no tenga i, lo voy a pasar hacia el otro lado. Y en este caso es sx, ¿ya? Entonces, voy a pasar, o voy a decir, voy a restar x a ambos lados. Al restar el x acá, ¿sí? Si ustedes lo pueden escribir esto mismo, ¿cierto? Menos x. Entonces, estos que son semejantes se van, y por eso solamente me va a quedar esta parte, al lado izquierdo, ¿sí? ¿Ya? Porque el x se va a restar con ese otro x. Y como es una ecuación, a este lado también tengo que restar x.
¿ya? Entonces, por eso aparece lo que está aquí. ¿Ya? Y tal como pasó en este lado, no son semejantes, entonces no puedo hacer nada más con ellos. Y quedan tal cual. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el i no está despejado. ¿Se fijan? Entonces, eso implica que ahora me tengo que deshacer de ese numerito que está adelante, que está multiplicando al i. Como está multiplicando, entonces, ya que se lo aprendieron de esa forma, vamos a pasarlo dividiendo. ¿Sí? Creo que se les hace más fácil de esa forma porque lo estuvimos viendo, ¿se acuerda de la clase anterior? También si multiplicaba por una fracción y esas cosas. Entonces, creo que este es el que más les acomodó, así que vamos a trabajar con esto. ¿Ya? Voy entonces a dividir por -2. La misma regla que acá arriba. Tengo que aplicarlo a ambos lados de la ecuación. ¿Ya? Si yo divido acá por -2, ¿ya? Lo que va a pasar, no está escrito ahí, ¿ya? Que si nunca lo escriben, pero es esto. Si yo divido acá por -2, lo que va a pasar es que estos se van a simplificar. ¿Se fijan? Y por eso solamente queda el i a este lado. ¿Ya? Por eso pasa eso. ¿Ya? Uno no escribe ese paso porque sabe que va a pasar eso. Pero, igual que acá, este lado también tengo que dividirlo por -2. ¿Ya? Y entonces, si yo quiero dividir todo esto por -2, es equivalente a dividir cada término por -2. Entonces, por eso divido tanto el -5 y también divido el -x. ¿Ya? Entonces, cada uno lo divido por -2. Acuérdense que este también es otra forma de escribir la división. ¿Sí? Tal vez ese es el paso que complica. ¿Ya? Ahora, regla de signos. ¿Sí? Esta es una división, ¿cierto? La regla de signos es igual que la multiplicación, entonces menos con menos queda positivo. Y acá también, menos con menos queda positivo. ¿Ya? Y hasta ahí queda. Está despejado el i. ¿Dudas con el procedimiento? Mister, no entendí. Sí, pero ¿qué parte? Perdón. Porque si no, no Es sé. que la clase pasada no estuve Ya, pero y ¿qué por parte eso no entendí exactamente? bien el proceso. El proceso de dividir -2. El verdecito. Ya, no hay que olvidar que mi objetivo, ¿cierto? Es que este i quede despejado. ¿Sí? Entonces, por eso divido por -2. Ya, esa es la razón. Porque si divido por -2 va a pasar esto, y entonces el i queda despejado. Ya, esa es la razón. Ahora, como yo voy a dividir por -2 en una ecuación, ¿cierto? Si lo hago a un lado, también tengo que hacerlo al lado de acá. ¿Sí? Entonces, lo que está a este lado lo divido por -2 y lo que está a este lado también. O sea, todo lo que está a este lado también va a quedar dividido por -2. ¿Ya? Esas son las reglas de las ecuaciones. Tengo que aplicar lo mismo a los dos lados. Eso. ¿Ya? Yo no lo escribo así al comienzo porque son pasos extra, ¿no? Pero al final, ¿qué significa esto? Que tanto ese numerito está dividido por -2 como ese numerito también está dividido por -2. Y por eso yo los separo acá. ¿Ya? Este paso no lo escribo. Entonces, cada uno está dividido por -2. Y por eso termina quedando de esa forma. ¿Sí? De ahí aparece eso que está ahí. Luego, ya vienen las reglas de los signos, ¿no? ¿Ya? Menos con menos queda más, menos con menos queda más. Y está despejado el i, que era mi objetivo al final. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta había ahí o no? Mister, Mister, una consulta. Ujú. Ahí el cuadrito, el cuadro que está encerrado con líneas verdes, ¿Sí? podría haber terminado como y es igual a 5 más x dividido por 2 en vez de colocarle el 2 a cada uno abajo. Sí se puede. Es lo mismo. Ah, ya. Ujú. Sí, no hay problema. Más que nada yo lo escribo de esta forma porque que siempre voy pensando a futuro. A futuro en algún momento seguramente vamos a tener que hablar de ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta tiene que terminar escrita de esta forma para reconocer ciertas cosas que yo busco acá. ¿Ya? Es más que nada por eso. Pero sí, aquí mismo, ¿cierto? Yo podría haber hecho regla de signo y hubiera quedado como tú dices. ¿Ya? O aquí mismo, después de esto, yo lo puedo acomodar. Como tienen el mismo denominador, ¿cierto? Se conserva, que esto es lo que tú llegaste. Y se suman los numeradores. Y tú debiste haber llegado a algo como esto. ¿Verdad? Que es lo mismo. ¿Sí? O x más 5 partido por 2. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ya. No sé, ¿alguna otra consulta? Había otra acá, pero no la entendí. Si me la puedes explicar mejor, Samuel, creo.
Profe, me refiero a que, por ejemplo, lo dejaba hasta -5, -2x. ¿A qué se refería cuando decía que no se relacionan y lo dejaba hasta ahí nomás? No, que no son semejantes. Por lo tanto, no Sí, puedo eso, trabajar con eso, eso. eso. Sí, a eso te refieres. Sí, porque yo solo puedo sumar o restar. Aquí me quedaron sumas y restas, ¿no? Siempre y cuando estos numeritos tengan las mismas letras. Como no tienen las mismas letras, no puedo hacer nada más con ellos, así que queda tal cual. Es por eso. ¿Ya? Ah, ya. Y lo otro, ¿por qué el 2x? Eso, en eso me confundí yo, que el 2x lo pasé como dividiendo. O sea, dejé como Acá, -5 menos 2 dividido en x. ya, es que para hacer eso, el X tendría que haber estado multiplicando al Y y lo que tú hiciste estaría correcto. Pero no es eso lo que está haciendo, ¿te fijas? Ah, ¿Ya? entonces como eso está todo junto, solamente pasa restando. Sí, Ah, básicamente. ya. ¿Sí? Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Chicas? Eh, No, ya la Monserrat ¿vamos me por ahí? pregunta por algo de son semejantes, si es correcto lo que me dices ahí. Ya, ya. Entonces este es el paso uno. Pregunta entonces, despejé el I, ¿para qué? ¿Qué viene después? ¿Qué hago? ¿De qué me sirve esto? Aparte de saber, ¿cierto?, despejar una ecuación. Pero para lo que Para estamos poder trabajando nosotros. darle valor a la X, si no me equivoco. Ya, si le damos valor al X y con eso sacamos el valor del I para ese X. ¿Y eso para qué me sirve? Para graficarlo. Para graficarlo, ¿sí? Lo que yo quiero son puntos, ¿sí? Entonces, para eso estoy haciendo esto, para ahora buscar esos puntos. Y tal como tú dices, darle valores al X, saber cuál es el I que le corresponde y tengo un punto, ¿sí? ¿Cuántos puntos necesito a todo esto para la gráfica? 2, si no me equivoco, y después si lo quiero volver a repetir, uso 2 más. Ya. Para graficar una recta necesito 2 puntos, ¿sí? Y como cada una de estas es una recta, entonces necesito 2 puntos para la verde y 2 puntos para la roja, ¿sí? Con 2 puntos yo ya puedo saber cuál es la recta que le corresponde. Entonces, por eso vamos a esa parte ahora. Ya, eso es lo que me interesa a mí. Ya puede que surjan dudas en el cálculo y ahí eso se puede ir mejorando, pero es importante que sepan los pasos que vamos haciendo para qué, ¿sí? Aquí es cierto, está las ecuaciones que sacamos en la diapositiva anterior, ¿sí? La verde y la rojita, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el procedimiento en esta parte? Como decía su compañera, le voy a dar valores al X. ¿Ya? Esto va a estar vacío aquí, esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces yo le doy el valor al X. ¿Sí? Yo escogí el 1. Entonces ahí en vez del X pongo el 1. Y resuelvo esto que está aquí. El resultado que me dé es el Y. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces acá está ese procedimiento. Reemplacé el 1 ahí donde está el X, ¿cierto? Y me quedó esto que está acá. ¿Ya? Y ahora resuelvo lo que quedó. Como tienen el mismo denominador, sumo los numeradores, ¿cierto? Porque tienen el mismo signo. Y queda 6 medios. ¿Sí? Y 6 medios es lo mismo que 3. Por lo tanto, el valor de y es 3 cuando el valor de x es 1. Y ahí tengo mi primer punto, 1,3. ¿Sí? Porque siempre va el x primero y después el y. Ese procedimiento, ¿cierto? Lo repito otra vez acá y 2 veces acá, para tener 2 puntos en cada recta. ¿Ya? Y así la puedo graficar. Acá, si tomo -1, entonces aquí va a quedar -1/2 al final, ¿sí? Que es lo que tengo acá. Ahí está la razón. Entonces, esta vez, como tienen signos diferentes, pero los denominadores son iguales, puedo hacer esta resta, ¿cierto? Queda 4 medios, y eso es lo mismo que 2. Y ahí tengo el otro punto. Entonces ya podría graficar en la recta verde. ¿Se fijan? La misma idea acá. ¿Ya? Si el x es 0, lo que va a pasar es que esto es 0, cualquier cosa multiplicada por 0 da 0, así que al final solamente queda el -5. ¿Ya? Es lo que pasó aquí. Y si es -2, entonces lo que va a pasar al hacer el reemplazo, me va a quedar lo que tengo en esta parte, ¿cierto? Y aquí tengo que ver, ¿cierto? Por jerarquía de operaciones, eso lo vimos, ¿cierto? A comienzos de año. Tengo la opción de hacer esta multiplicación acá, o tengo la opción de hacer, bueno, esta es una suma al final, porque tiene el mismo signo, ¿cierto? Entonces, el papomuda, ¿cierto? Me dice a mí que primero tendría que hacer la multiplicación. Entonces, primero resuelvo esto. -2 por -2, 4 positivo, ¿sí? Por regla de signo.
Y ahora resuelvo lo que quedó, que en este caso sería una resta porque tienen signos diferentes. Entonces 5 menos 4 me da 1. Y el mayor, ¿cierto? Adelante tenía un signo negativo, así que respuesta con signo negativo. Y tengo mi otro punto. Ya, dudas en esta parte. Mister, ¿por qué la Y, el resultado es 3? Arriba. No entendí. Sí, esa parte no entendí. Ya, pero ¿es el paso de aquí a acá? O sea, en realidad, ¿por qué dio 3? Y eso, Ya, porque el 6 medio lo sumo, ¿cierto? El 5 más 1 y el denominador lo mantuvo. sí, aquí estoy aplicando la suma de fracciones, ¿cierto? Igual denominador, entonces se mantiene. Y trabajo con los numeradores nomás. 5 más 1, 6. Ya, tengo eso. ¿Ya? El I es equivalente a eso. Pero esto yo lo puedo dividir. Porque acuérdate que esta línea es una división igual. ¿Sí? Y da exacto. Si el 6 lo divido por 2, me da 3. Y por eso llego a ese resultado. ¿Ya? Y de hecho, yo fui escogiendo numeritos tal que me dé una división exacta. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, hubiera escogido el 2 acá, me hubiera quedado 5 más 2, 7 medios. Entonces me hubiera dado un decimal. ¿No? Y como que para graficarlo después complica. Entonces, igual uno como que va escogiendo números que sean más útiles, por decirlo así. ¿Sí? Entonces yo aquí como que fui escogiendo un numerito que al sumarle a 5, acá me quede una división que me dé exacta. ¿Sí? Pero eso se va aprendiendo al ir haciendo ejercicio. Pero se entiende por qué dio 3 entonces. Ese paso de ahí. Sí, mister. Ya. ¿No hay más consulta? Ya, siguiente entonces. ¿Qué viene ahora entonces? Tengo mis puntos. ¿Y para qué dije que quería esos puntos? Para graficarlos. Para graficarlo. Así que ahora vamos a la gráfica. ¿Ya? Aquí, si ustedes hacen el desarrollo, esto ya no es necesario escribirlo de nuevo. Yo lo hice solamente para no estar volviendo atrás. ¿Cierto? ¿Ya? Aquí voy a hacer mi gráfica. Entonces, cuando ustedes resuelvan, ¿cierto? Van a tener que poner, ¿cierto? Que este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí? Con sus flechas respectivas, ¿ya? Porque esto indica que esto continúa, no que llega hasta ahí, ¿ya? Así debería ser su gráfica si la hacen ustedes, ¿ya? Y con los valores acá. Ya, vamos entonces. La verde, ¿sí? La recta verde. Entonces vamos a ocupar el verde. 1,3, ¿cierto? Entonces, 1 en X, ahí, y después me muevo 3 en Y. Como es positivo, me muevo hacia arriba. Hasta ahí. ¿Se fijan? ¿Sí? Aquí un aproximado sería algo por ahí. ¿Sí? Por ahí está. Y el otro sería menos 1 y 2. Entonces, menos 1 en X quiere decir que voy hacia la retrocedo, por decirlo. Si parto desde aquí, un espacio. El 2 es positivo, por lo tanto en Y me muevo hacia arriba. Si fuera negativo, me muevo hacia abajo. Y si fuera 0, me quedo ahí mismo donde estoy. ¿Sí? Así funciona esto. Entonces, dos lugares ahora hacia arriba. ¿Sí? Por ahí estaría el otro puntito. ¿Se fijan? Ya, lo voy a dejar los puntos escritos y vamos a hacer el de la otra recta. Si lo hago de esta forma, me permite a mí saber más o menos si tengo que prolongar mucho estas rectas, ¿sí? Porque más o menos me da una idea por dónde se pueden cruzar. ¿Ya? Si lo hago al tiro, puede que yo una hasta aquí nomás y a lo mejor la intersección está por acá. Entonces, por eso lo hago de esta forma. ¿Sí? 0 y menos 5. 0 en X, ¿cierto? Por lo tanto, no me muevo de aquí. Pero en Y sí me muevo. Menos 5 quiere decir que me muevo hacia abajo 5 lugares. ¿Sí? O sea, termino quedando por ahí. Ahí. Y el otro es menos 2, ¿cierto? Y menos 1, que sería por ahí. ¿Ya? Entonces, por eso lo hago de esta forma, porque se fijan, si esta recta es algo así y esta es algo así, por acá deberían cruzarse, en alguna zona de acá. Entonces, sé más o menos cuánto tengo que extender esta recta. ¿Ya? Esa es la idea. Ya la recta roja, ¿cierto? Es la que pasa por este lugar de aquí. Entonces, por ejemplo, voy a partir de ahí mismo, ¿cierto? Y sigo. Serían... por ahí pasa, ¿cierto? Y ahí me aseguro, como esa recta pasa de esta forma, que va a cortar esta recta, que lo voy a poder ver. ¿Sí?
Voy ahora a la otra recta, que es la verde. Tiene que pasar por estos dos puntos, ¿cierto? Y entonces sé que la puedo extender hasta ahí para que alcance a ver dónde se cortan. ¿Se fijan? ¿Ya? Si lo hubiera graficado antes, a lo mejor yo hubiera llegado hasta aquí y hubiera tenido que después corregir aquí y seguir extendiendo la recta. Ya. ¿Y ahora de qué me sirve esto? Me dice encontrar la solución del sistema. ¿Cómo puedo saber cuál es la solución entonces? Grafiqué mis dos rectas y ¿de qué me sirve eso? Porque por algo lo hicimos. ¿Cuál es la solución del sistema? Menos 3 y 1. Ya. De la forma correcta de darme esa solución, ¿cierto? Acuérdense que es una solución, ¿no? Entonces, por eso se escribe como un punto, ¿sí? Ese punto. Tengo que ver qué coordenadas tiene ese punto, entonces. En X, acuérdense que siempre va el X primero, entonces en X está en la coordenada menos 3, ¿se fijan? Y después viene el Y. Y en Y está en la coordenada 1, ¿se fijan? Y esa sería la solución del sistema. Entonces acá ustedes escriben después, la solución es el punto menos 3,1. Y esa sería su respuesta final. ¿Se fijan? Ese es el procedimiento que hay que seguir. Preguntas. ¿Todo claro? ¿Dudas? Aprovechen de preguntar. Pasamos por cada uno de los pasos para encontrar la solución del sistema. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Claro como el agua, dicen por aquí. Ya. Entonces, uno más. Ese ahora. Entonces, primer paso que vamos a hacer, ¿cuál es? Despejar la incógnita. ¿Ya? ¿Cuál de las dos? Porque tengo dos incógnitas. Y dicen, El I, ¿cierto? Montserrat. Ya. Entonces aquí vamos a despejar el I. Ya, vamos. Lo vamos a hacer con colores igual. A ver, esto va a ser la verde y esa la roja. Ya. ¿Qué paso para el otro lado? Aquí entonces, si quiero despejar el I. Básicamente tengo dos opciones. O paso S4, ¿cierto? Que está multiplicando, lo paso dividiendo. O paso este 2X, ¿cierto? Que está sumando, lo paso restando. Así es como se lo aprendieron ustedes. ¿Qué hago primero? Baja el 2x Ya el menos 2X, 4y. el 2X es el primero que voy a deshacerme, ¿sí? Como quiero que al final quede el puro Y, me tengo que deshacer de ese 4 y de ese 2X, y este es el primero, ¿sí? Entonces, voy a decir que voy a restar a ambos lados 2X, ¿ya? Entonces, a este lado le agrego aquí menos 2X, estos dos se van y va a quedar solamente eso que está ahí, ¿ya? 4Y. Y como les dije, es una ecuación, tiene que mantenerse el equilibrio, entonces si lo aplico a un lado, al otro lado también. ¿Ya? Imagínense lo que es como una balanza. Entonces, si yo quito algo a un lado, eso mismo tengo que quitarlo al otro lado para que siga siendo un equilibrio, porque al final es una igualdad. ¿Ya? Tiene que mantenerse esa igualdad. Esa es la idea. Entonces, por eso a este lado también tengo que hacer exactamente lo mismo, restar 2x. ¿Sí? Primer paso listo. Reviso acá y el I no está despejado, por lo tanto tengo que hacer otro paso más. Deshacerme de ese 4, que está multiplicando. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta ecuación ahora? A ambos lados, ¿qué voy a hacer? Pasar el 4 al otro lado de la igualdad dividiendo. Ya, voy a dividir por 4, ¿cierto? Ambos lados, que al final termina siendo equivalente así visualmente a que pasé el 4 dividiendo al otro lado, ¿sí? A este lado, si yo divido por 4, se van a simplificar esto y va a quedar solamente el I, ¿ya? Entonces, a ambos lados que yo en realidad divido por 4, solo que visualmente
da la impresión de como que tomé este 4 y lo pasé hacia el otro lado, ¿cierto? Y uno se lo aprende así porque es más fácil y lo relacionas con lo que tú estás viendo al final, ¿ya? Pero la razón es esta, ¿ok? A este lado también voy a dividir todo por 4, ¿sí? Entonces, como divido todo por 4, quiere decir que ese está dividido por 4 y este también. Entonces, por eso lo voy a escribir separado, ¿sí? Entonces, esto lo divido por 4 y el otro también, ¿sí? Y ahora, ¿cierto? Veo si puedo simplificar, si hay reglas de signo y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, es igual a 1, ¿sí? Se van los dos y queda 1 partido por 1 y eso es 1. Y acá puedo simplificar esos dos, ¿se fijan? Entonces queda arriba 1 y acá queda 2. Y el 1 ustedes saben que si uno quiere lo escribe, si no, no nomás. Quedaría así. Y ahí estaría lista la primera. Ya lo que es divisiones y multiplicaciones, acuérdense que ahí lo de semejantes no importa, ¿sí? Lo de semejantes solo importa si es que son sumas o y resta lo que voy a querer hacer, ¿ya? En multiplicación y divisiones yo puedo multiplicar o dividir lo que sea, no importa que sean semejantes, ¿ya? Ahora, el cuidado que estoy teniendo acá, si se fijan, es que yo hago la división siempre y cuando me dé un valor exacto acá, ¿sí? Por ejemplo, acá yo no hice la división de 2 dividido 4 porque me va a dar un decimal, ¿sí? Entonces hago la simplificación nomás y queda como fracción, ¿ya? Es por eso. ¿Por qué hago eso? Porque de repente esta división me puede dar un resultado, un decimal que es infinito. Entonces, ¿cómo escribo eso? ¿Sí? Es por eso. Lo dejamos como fracción nomás, pero simplificada, ¿ya? Y ahí estaría lista entonces una. Vamos a la otra, ¿ya? Misma idea entonces, ya son bastante parecidas. Ya, ¿de qué me voy a deshacer primero entonces? ¿Del 4x o de ese menos 8 que está multiplicando? 4x. Del 4x, ¿ya? Entonces, ya, voy a restar 4x a ambos lados de la ecuación, ¿sí? O como ustedes dicen, al final visualmente da la impresión de que tomé ese 4x y lo pasé restando al otro lado, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa? Que si yo aquí coloco menos 4x a este lado, esos dos se van a ir con el que acabo de colocar y solamente me va a quedar eso, ¿sí? ¿Ya? Y como les decía, ¿cierto? En la ecuación hay que mantener el equilibrio, entonces si saqué algo a un lado, también lo tengo que sacar al otro lado, y por eso acá aparece restando el 4x también, ¿ya? Después me molesta este numerito que está acá, ¿cierto? ¿Por cuánto voy a dividir entonces la ecuación? Por 4. El número que quiero es este sacar. Entonces, ¿por cuánto voy a dividir? Ese es el número que me dice, ¿sí? Acá fue por 4 porque adelante tenía el 4 multiplicando al i. Entonces acá por cuánto? Por menos 8. Por menos 8, ¿sí? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, este paso, ¿cierto? No lo suelo escribir, pero aquí si yo divido este lado por menos 8, si lo coloco acá abajo, se van a simplificar y entonces va a quedar solamente el i. ¿Ya? Y visualmente, ¿cierto? Da esa impresión de que tomé ese numerito y lo pasé dividiendo al otro lado, ¿cierto? Ya. Entonces, mantener el equilibrio en esta ecuación. Si acá dividí por menos 8, entonces acá también tengo que dividir por el mismo valor, a este lado, ¿sí? Entonces, todo esto está dividido por menos 8, pero yo lo voy a escribir separado, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, cada uno dividido por menos 8, ¿sí? Y ese también, ¿sí? Y aquí viene la parte donde si hay divisiones que me dan valores enteros como resultado, las hago. Si no, simplifico. Si hay reglas de signos que pueda aplicar, ¿cierto? ¿Ya? Cuando tenga dos signos, como en este caso, también las aplico. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo simplificar, ¿cierto? ¿Cuánto da esa simplificación? Menos 4. ¿Por cuánto va a simplificar? Por 4, ¿cierto? Sí. Ya, 4 por cuánto me da 4. Por 2. No, 4 por 2 me O da 8. sea, por 1, perdón. Por 1, Perdón, por sí, 1. muy bien. Y ahora la misma pregunta, 4 por cuánto me da 8. Ahora sí.
Ahora 2. sí por 2. Ahora sí por 2. Y por eso queda este valor. ¿Sí? Simplifique por 4. Por lo tanto, me hago esa pregunta. Elegí el 4. Entonces, 4 por cuánto me da este valor? Por 1. 4 por cuánto me da ese valor? Por 2. ¿Ya? Recuerden que este signo puede estar escrito arriba, abajo o adelante y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es rara vez lo dejan finalmente escrito abajo. Es muy raro que lo encuentren así. ¿Ya? Pero es lo mismo. ¿Ya? Acá puedo aprovechar, ¿cierto?, de entonces aplicar regla de signos en una división y esto termina quedando positivo. ¿Sí? Y puedo hacer esta simplificación entonces, ¿cierto? 4 y 8 ya lo vimos acá, ¿cierto? Abajo va a quedar dividido por 2 y arriba queda el 1, que multiplicado por x me da x. ¿Sí? Y ahí está la otra. ¿Había alguna pregunta? Sí, me decían aquí, ¿por qué resta 4 menos 4x y no quedó como 4 más 4x? 4 menos. En esta parte. En esa parte debe ser. Es que, a ver, voy a escribir con otro. Acuérdense que lo que uno hace es aplicar lo mismo a los dos lados. ¿Sí? Básicamente esto, ¿sí? El siguiente paso que uno no suele escribir sería este. Ya, con negro voy a dejar lo que estaba, ¿cierto? Que era 4x menos 8y, ¿sí? Eso está a un lado. Al otro lado tengo el 4, ¿sí? Reglas de las ecuaciones, ¿cierto? Lo que aplique un lado, lo aplico también al otro lado. Entonces, voy a restar 4x a ambos lados. A este lado, ya, este es el paso que uno lo hace sin escribirlo. Y a este lado también, ¿sí? Se hace exactamente lo mismo a ambos lados, ¿ya? Ahora resuelvo lo que queda. S se va con S y por eso no aparecen y queda solamente esto que está ahí, que es eso. Y acá, como estos son semejantes, por eso pude hacer eso. Acá no son semejantes, entonces no puedo hacer nada y queda tal cual. Y por eso queda de esa forma que está ahí. Ya, esa es la razón por la que queda de esa forma. ¿Ok? Entonces ese es el paso que uno no escribe. Ahora sí. Sí, ahora sí. Mister, cuando dice que es semejante, ¿se refiere que son pares Que tienen o la no? misma letra, con el mismo Ah, exponente. ¿Sí? Acuérdense que yo en álgebra solo puedo sumar términos si las letras son exactamente iguales con los mismos exponentes. ¿Ya? Entonces, estos dos no son semejantes o no puedo sumar o restar porque no tienen la misma letrita. ¿Sí? Es por eso. ¿Ya? Supongo que bueno, Monserrat, esa está en privada esa pregunta, parece. Sí. ¿Por qué la X no quedó en negativo? Supongo que se refiere a esta X, ¿cierto? Es por la regla de signos aquí. ¿Sí? En otras palabras, menos 4 simplificado con menos 8, o es una división, ¿cierto? Yo no resolví la división, pero sí puedo aplicar la regla de los signos. Entonces, en una división, igual que la multiplicación, ¿cierto? Negativo con negativo queda positivo. ¿Ya? De ahí sale este signo que está acá. Ah, lo mismo, yo creo que la misma respuesta para la Supongo que se pregunta. refieren a esta, ¿cierto? Sí, igual creo. Menos 1 y no Sí, 1. es lo mismo. Positivo y negativo, ¿cierto? Regla de signos de la división. Más con menos queda menos. Acá, por En esta ejemplo, parte, más con más queda más, ¿cierto? Menos con más queda menos. Sí, dígame. Mister, si aquí es en el 4 sobre menos 8 se simplificó por 4. Yo creo que toda la duda de todos, ¿por qué el 1 quedó en negativo si solamente el negativo es el 8? Es que aquí en realidad yo simplifiqué todo eso. Ya. ¿Sí? Básicamente. Lo que pasa es, hay pasos que a lo mejor si los hago todos en detalles se les va a extender mucho esto. ¿Ya? Pero básicamente esto que tengo aquí, ¿cierto? Yo lo podría haber escrito de esta forma. ¿Sí? ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces trabajo esta parte primero. ¿Sí? Y eso me da más x medio, ¿cierto? Con ese más que está adelante sigue quedando positivo. ¿Ya? Pero esto como que va a enredar mucho, por eso lo trabajo aquí directo, ¿no? ¿Qué más?
¿Y por qué no dividió? Como dije, la división la aplico siempre y cuando el resultado de esa división me dé un número entero. Ahí me conviene hacerlo, como en este caso, ¿sí? Acá si yo hago la división me va a quedar un número decimal, ¿sí? Que lo puedes hacer y está correcto, sí, está bien. Lo que pasa es que yo veo, ¿cierto? Que no siempre va a estar bien. Si el resultado de esa división te da un número decimal pero que sea infinito, entonces ahí no hay que hacerlo. Entonces, claro, el No, problema... Nico, si no. No, la neta se llama llevar algo. Ah, ya. Yo quiero. Ya, ahora sí. Entonces, por eso yo les recomiendo que lo hagan solamente cuando la división da un número entero, ¿sí? ¿Ya? Para evitar el problema de cuando me da infinito esa división, ¿ya? Porque si no, algunos lo van a escribir como un número infinito y yo se lo voy a tener que poner malo, ¿ya? Como que estoy evitando que les pase eso. Se puede hacer si es que el resultado en realidad te da un número decimal que sea finito, no habría problema. Después trabajan con decimales al hacer los cálculos cuando hagamos la tablita, ¿ya? Pero es por eso. Entonces aquí ese es un número decimal. Si yo hago la división, por eso no lo dejé así tal cual. Y este también, 1 partido por 2 también, ¿sí? En cambio ese no. ¿Ya? ¿Otra consulta? Esta es la parte que más complica. ¿Sobre esto o no? Ya. Vamos entonces, paso siguiente, ¿cierto? Buscar los puntos. Ya, a ver aquí cómo lo hago. Creo que las puedo seleccionar. Ahí. Y esta es la otra. Y ahí borro el resto. Esto ya no lo vamos a ocupar. Ya, entonces vamos ahora a buscar los puntos para hacer la gráfica, ¿sí? Y ahora sí muevo esto. Ahí. Ya, básicamente eso es lo que llegué, ¿cierto? Entonces me voy a dar valores para el X, ¿ok? En verde. Vamos a la de acá entonces. Entonces, por ejemplo, si me doy el valor 2, esto va a quedar 2 dividido 2, ¿cierto? Eso es 1. Y 1 menos 1 me da 0. Entonces, si yo lo hiciera con desarrollo completo, ¿cierto? Yo diría, bueno, el I va a ser igual a 1 menos X partido por 2, pero yo dije que el X valía 2. Entonces lo reemplazo. Ahí. Resuelvo esto entonces. Aquí hay una división que puedo resolver, ¿se fijan? O sea, yo escojo números tal que esta división me dé un número entero, ¿ya? Por eso no escogí el 3. Podría haber escogido el 4, por ejemplo, el 6, el 0. No es que los otros estén malos, pero esto es más fácil, ¿sí? Ya, 2 dividido 2, eso me da 1. Sigo, 1 menos 1, 0. Ese es el valor de y. ¿Ya? Así lo voy sacando. Y necesito otro punto para esa recta. Entonces, ya que sé que el 2 me sirve para dividir, voy a tomar el menos 2, por ejemplo, ¿sí? Y hago el reemplazo acá. Entonces es 1 menos, ¿cierto? Aquí va el X, menos 2 dividido 2. ¿Ok? Después se queda y voy a resolver esta parte de acá. Entonces, esto me queda el menos, ¿y esto cuánto me da? Menos 2 dividido 2, menos 1. Y esto me queda 2, porque al final, regla de signo, ¿cierto? Negativo con negativo queda positivo. 1 más 1, 2. Y ahí tengo el otro punto. Ya, dudas en esa parte. A lo mejor en esa parte hay dudas ahí. ¿Nada? Nada por esto. ¿No dicen? Ya. ¿Seguros? Ya. La otra parte entonces. Para la otra recta también necesito 2 puntos. Y como tiene fracciones también voy a escoger, si se fijan aquí voy a escoger numeritos que yo los pueda dividir por 2, ¿cierto? Y me dé un resultado exacto. Esa podría ser una opción, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que después acá esta también tiene dividido por 2.
Entonces para escoger los números tal vez hay que pensar un poco más. ¿Cuál es mi idea? ¿Cierto? Estos tienen el mismo denominador, ¿ya? Entonces básicamente yo voy a tener que trabajar en los numeradores. La gracia es que el resultado de los numeradores sea un número que yo divida por 2. Eso es lo que quiero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo escogiera el 3, ¿cierto? Yo sé que 3 menos 1 me da 2 y eso es divisible por 2. Y así voy viendo qué valores son más fáciles de escoger en realidad, ¿ya? Entonces, si tomo el 3, voy a hacer el reemplazo. Menos un medio. Más, y aquí vendría el 3. Son iguales acá abajo, por lo tanto lo conservo. Y trabajo la parte de arriba. Menos 1 más 3. Y eso me da 2 positivo. Y logré lo que quería. ¿Se fijan? El numerito que me dio como resultado acá arriba, lo puedo dividir por el 2 para que me quede un número entero. Listo. Y la misma idea para el otro, ¿ya? Voy a tomar, por ejemplo, menos 1, porque yo sé que menos 1 con menos 1, como tienen signos iguales, voy a tener que sumar. Menos 2. Lo voy a poder dividir por ese numerito que está ahí. Hay más números, ¿eh? Por si acaso. No es que sean solamente eso. ¿Ya? Y aunque tomen otros valores, la recta que les va a dar en la gráfica es la misma, ¿sí? Lo que pasa es que a lo mejor los puntos, no sé, yo por ejemplo grafico esos dos y alguien a lo mejor va a graficar unos que están por acá abajo. Pero al final la recta igual va a pasar por el mismo lugar, ¿sí? Eso es lo que va a pasar en realidad si escogen otros números, ¿ya? Ya, estábamos acá reemplazando entonces esta parte. Más, ¿cierto? Menos 1 partido por 2. Porque el x es menos 1. Aquí, ¿cierto? Si quieren aplican esto al tiro, o si quieren lo hacen después, el resultado también es el mismo, ¿no? Entonces, si yo le aplico regla de signos aquí, ¿cierto? Lo podría escribir, me voy a borrar, ya que lo hemos trabajado todo el año así, trabajémoslo igual. Menos un medio, entonces regla de signos acá queda menos un medio, ¿sí? Y ahora sí, abajo se conserva y arriba, menos 1 y menos 1, signos iguales se suman, conservo el signo, y puedo hacer esta división. 2 dividido 2 es 1, por regla de signos negativo con positivo, negativo. Otro punto. Consultas en esta. Nos queda la pura Mister, gráfica. o sea que el valor de X lo elige usted, pero tiene que dar el valor del denominador. Sí, tiene mucho que ver eso, ¿ya? Si quiere ustedes se lo pueden imaginar, en Gante, no me acuerdo si era Montserrat, que me hablaba de que los dejaba aquí con un solo denominador. Entonces, es la misma idea. Quiero que al final lo que esté arriba, yo lo pueda dividir por este 2, ¿cierto? Entonces ahí voy escogiendo numeritos. Es más que nada para que estos dos números sean enteros y sea más fácil, ¿cierto?, ubicarlos después en la recta, ¿sí? Si tú tomas otro número, lo más probable es que una de estas sea una fracción, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. También las puedo ubicar, pero ya es más al ojo esa parte, ¿sí? Más que nada por eso. Ya vamos a la gráfica, ¿sí? Porque yo creo que me voy a pasar unos 5 minutos porque debo mostrarle el GeoGebra igual, ¿no? Vamos a la parte de la gráfica. Ya lo que me interesa son los puntos en realidad, ¿cierto? Así que lo otro lo borro. Aquí tengo los puntos en verde y acá están los puntos en rojo. Entonces ahí hay uno y ahí están los otros. Bien, graficamos entonces, ya que estoy con rojo, vamos a partir con este. 3,1. Entonces 3 en X, 1 en Y, ¿cierto? Por ahí. A ver si lo puedo hacer más grande esta cosa. Ya, algo así. Después, menos 1 y menos 1, ¿cierto? Menos 1 en X, menos 1 en Y, por ahí. Después tengo 2,0, ¿cierto?
2 en X, 0 en Y, eso quiere decir que en Y no me muevo, quedo encima de la recta, ¿sí? Y menos 2 en X, 2 en Y, por acá, ¿sí? Por ahí va la cosa, ¿cierto? Ahora las rectas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta, que es algo como eso, ahí queda un poco chueca. Y esa, sale de aquí, ¿cierto? Esta vez puedo unir los puntos porque me aseguro de que en realidad sí va a cortar en la parte que está graficada, ¿sí? Y ahí viene la pregunta, ¿cuál sería la solución de este sistema? ¿Sí? Yo elegí este sistema de ecuaciones a propósito, ¿sí? Para que veamos algo. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuáles serán las coordenadas de ese punto? 1,5, 0,5 dicen aquí. Ya, ese es el problema. Yo les dije que este método gráfico tenía algunas debilidades o algunos problemas, ¿sí? Y por eso existen otros, que ahora no los vamos a ver este año, que son algebraicos. Y el problema que tiene es justamente cuando la solución no son números enteros, ¿ya? Porque como esto es igual, tú lo graficas a mano, por ejemplo, si yo me corro un poquito acá, ya la recta se mueve un poquito. Y ahora, ¿cómo sabemos exactamente si esto es justo en la mitad o un poquito más o un poquito menos? ¿Sí? Supónganse que el valor que me dé aquí es 1/3, para saber yo que justamente era 1/3. Entonces, ese es el problema que tiene este método, ¿ya? Y por eso escogí este para que vean realmente el problema que tiene, ¿ya? Ahora, las soluciones realmente son 3/2 y 1/4, ¿sí? Por si acaso. Pero a eso me refiero yo que si nosotros lo hacemos esto de forma manual, hay algunos sistemas que realmente este método no conviene y por eso hay otros, ¿ya? Lo bueno es que el software o la aplicación que vamos a ver, GeoGebra, nos va a dar esta solución, ¿ya? Porque él va a hacer todo este procedimiento por nosotros. Nosotros le ponemos la ecuación, él nos muestra la gráfica y nos da la respuesta, ¿ya? Entonces eso es lo que le quiero mostrar ahora, ¿cierto? Antes de terminar la clase, ¿ya? Acá, ya. Primero, ustedes en su buscador van a colocar esto, GeoGebra, descargar, ¿ya? Este programa es aplicación es gratuita y se puede descargar para cuando uno no tiene conexión a internet o se puede trabajar online, ¿sí? Ahora yo les recomiendo que después lo descarguen igual porque nunca se sabe, justo se fue el internet, ¿cierto? Y no tengo cómo trabajar con esto, ¿sí? Y se puede ocupar en el celular también, por si acaso. Vamos a este que dice descargar aplicaciones. Se está viendo, ¿cierto? Sí, Ya. se ve. Y me va a aparecer esto. Entonces vamos a ir a este que está acá. Aquí está la opción para descargar y aquí está la opción para usarlo online, ¿sí? Entonces ustedes lo descargan y después lo instalan. Es súper liviano, así que no demora nada. Y entonces después, ya sea lo abran ahora, ¿cierto? Online, o después que lo instalaron, les va a aparecer esto que está acá. Vamos acá a vista y voy a marcar esta opción que tengo acá, cálculo simbólico, ¿ya? Ese es el que me da al final las ecuaciones, el resultado, tal cual es, ¿sí? Y es este que está aquí. Entonces aquí yo puedo escribir las ecuaciones y él al tiro me va a decir cuál es la solución. Ahora la forma de escribirlo, ¿cierto? Hay que acordarse, ¿ya? Pero ahí lo van a tener el video para verlo. Ustedes ponen soluciones aquí, ¿sí? Y aquí esta parte es la que de repente no se puede olvidar. Tienes que poner paréntesis, F primero, ¿ya? Y el de llave después. Y eso es lo que tienen que recordar porque esa es la parte que uno de repente se olvida. Y ahora sí escribimos las ecuaciones, que eran, a ver si me acuerdo. Hagamos la que hicimos recién, pues, ya que era con fracciones. 2x más 4y igual 4, ¿cierto? La escribo. 2x más 4y igual 4. Y ahora para escribir la otra, la separo con una coma y escribo la otra. 4x menos 8y igual 4. Listo. Aprieto Enter y ahí están las soluciones. ¿Sí? Y me las dice en fracción. Tengo la respuesta. ¿Ya? Ahora, ¿para qué son estas otras que quedaron acá? Es para que me haga la gráfica. ¿Sí? Acá yo puedo escribir estas mismas ecuaciones y me va a hacer la gráfica.
Acá también me da la respuesta, o sea, también la puedo sacar de este lado. El problema es que acá, ¿cierto? Nunca me la va a dar en fracción, entonces me la suele dar en decimal. Y por eso yo les pasé esto también, para que sepa la respuesta en fracción. ¿Sí? Para graficar, escribo las ecuaciones aquí tal cual nomás. Por ejemplo, 2x más 4, ya está apareciendo ahí algo, ¿cierto? Más 4y igual 4. Ahí está, fíjense. Listo. Y me grafica el tiro una. Esta era la roja, la verde. Y le vamos a cambiar el color. Listo. Ya. ¿Se fijan? Y acá escribo la otra, no. La otra era 4x menos 8y. ¿Sí? Igual 4, creo que también era. Y ahí está la otra vez. Y yo esto lo puedo ir desplazando para ver exactamente la parte que me interesa. Y cambiémosle el color también. Esta es la roja, ¿cierto? Ya. ¿Se fijan? Después, este es para indicar un punto. Entonces yo quiero que me marque el punto de intersección y lo pincho encima. Ahí está. Y aquí me da, ¿se fijan? También me da las coordenadas, pero en decimal. ¿Ya? 3 medios es 1,5. Un cuarto es 0,25. ¿Sí? También lo puedo sacar de esta forma, pero esta me la da en fracción, que es la más exacta, porque acá esta vez coincidió que dieron resultados finitos, pero de repente son infinitos, y te los redondea. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Lo otro es que ustedes de repente se olvidan que ese punto acá se escribe como coma. ¿Ya? Entonces, por eso la solución sáquenla de aquí. Y esto más que nada es para que cuando ustedes quieran tener esta gráfica, ¿cierto? Y pegarla en un archivo, lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces aquí ajustan nomás. Ay, deshacer. Ajustan. ¿Cierto? Mueven hasta lo que ustedes quieren que les saque. Y por acá en archivos, fíjense que tiene la exportar imagen. Si yo pincho, eso es lo que me va a sacar como imagen. Entonces después esa imagen ustedes la pueden pegar en un Word, por ejemplo. Y aquí yo vería exactamente dónde está el punto, ¿se fijan? Y cuáles son las rectas.